Y esta noche vía Zoom nos acompaña Alfredo Espinosa, analista político, a quien le damos la bienvenida. Adelante, buenas noches. Enrique, muy buenas noches. Un saludo cordial a todos y todas. Bienvenido. Hablemos del tema electoral, estimado Espinosa, porque conocemos que están dándose ciertos cambios y justamente uno de ellos, y que ha generado mucho debate últimamente, es sobre esta modificación a los artículos 110 y 115 de la Constitución. Usted se ha referido a esta situación en varios artículos, ¿no? Cuéntenos un poco en qué consiste, básicamente en qué consiste esa modificación y cuáles son los cambios que se verían a futuro. Claro, la reforma propuesta por el presidente candidato contempla modificar los artículos 110 y 115 de la Constitución para que el Estado no financie más a la política. Esto en términos generales. Siendo un poco más específico, el artículo 110 de la Constitución de la República y el 115 de la misma norma permiten que el Estado financie la promoción electoral de las organizaciones políticas, del artículo 115, ¿no es cierto?, no entregando dinero de manera directa a partidos y movimientos o a candidatos, sino directamente a los medios de comunicación tradicionales, digitales y vallas publicitarias, que consten y que estén registrados por el Consejo de Comunicación para que los candidatos decidan en qué medios se van a promocionar. Es decir, es una suerte de financiamiento indirecto. El 115 de la Constitución. El 110 de la Constitución hace referencia o alude al financiamiento que reciben los partidos políticos de carácter nacional que han cumplido con un listado con una serie de requisitos, entre ellos pasar el umbral del 4% en 2 elecciones consecutivas, tener un determinado número de asambleístas, un determinado número de concejales, es decir, digamos, haberse constituido y legitimado en los procesos electorales como organizaciones políticas triunfadoras, exitosas. Y si se dan estos cambios, ¿desde cuándo ya se aplicarían? ¿Para las elecciones del 2025 o serían para las siguientes, las del 2027? Esto tendría que entrar a plebiscito, ¿no? Y a través del plebiscito los ciudadanos decidirían primero si aprueban o no la propuesta del presidente candidato. Si esa propuesta es aceptada, esto entraría en vigencia para el posterior o el subsiguiente proceso electoral, es decir, para las elecciones subnacionales o seccionales del 2027. Pero aquí hay un tema que nos debe llamar mucho la atención, Enrique y amigos televidentes. Esta es una propuesta de patas cortas. Si bien es cierto, la gran mayoría de ecuatorianos no se siente representado por los partidos políticos e incluso por las personas que han integrado antes las listas electorales y posiblemente no se sientan representados por quienes ahora integren las listas de las más de 200 organizaciones políticas, perdón, de las más de 70 que están en esta competencia electoral. Lo cierto es que si se quiere racionalizar la competencia electoral, es decir, si se quiere reducir el número de partidos y de candidatos, el requisito o la línea de acción no va por quitar el financiamiento a los partidos y a los movimientos, sino por implementar otro tipo de medidas que son necesarias, y las voy a enumerar brevemente. Primero, el requisito de la probidad notoria, es decir, que aquí cualquier persona, por el mero hecho de expresarlo y de decir que quiere ser candidato, no necesariamente lo sea. Se tienen que cumplir requisitos mínimos: no deber en el servicio de rentas internas, no deudar a la seguridad social, no reñir con la justicia, ¿no es cierto? Todos estos parámetros son inobservados, no los toca el señor Noboa. Otro elemento es hacer la reforma necesaria para que el país cuente con verdaderos procesos de democracia interna. ¿Qué implica esto?
elecciones abiertas en un solo día, para que todos los ciudadanos puedan votar de manera preliminar por la integración de las listas. De esta manera se podrá conocer a ciencia cierta cómo se va delineando el mapa electoral, ¿no? Cómo se van delineando y construyendo las listas. Aquí, ¿qué es lo que se estila? Los partidos operan como un grupo de amigos reducido para una sesión de Zoom, ¿no es cierto? Y decide quiénes van a ser candidatos, sin que los ciudadanos tengan conocimiento de los méritos de estas personas. El tercer elemento es precisamente respetar la afiliación y respetar la adherencia, es decir, hay personas que están 1 año, 2 años, que están formándose dentro de los partidos y movimientos y que no han pasado de ser meros y simples alzabanderas de personas que son advenedizas en la política. Y un cuarto y quinto elemento tienen que ver con el control de las finanzas, pero no únicamente con esta regulación o esta asfixia económica para que el Estado no financie la política, sino controlar las finanzas significa evitar que el dinero ilícito penetre en las campañas electorales, evitar que la narcopolítica ponga candidatos y que sea la voluntad de estas mafias la que termine sobreponiéndose por encima de la decisión de los electores. Finalmente, no se va a poder hacer nada, esto como un último elemento, si no se controlan las redes sociales, porque claro, se quiere cerrar la llave para que el Estado no financie a los partidos y a los candidatos, pero no se controla el espacio real por donde está circulando gran cantidad de capitales y de contenidos que no son observados por el órgano competente, que es la digitalidad. Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, no hay monitoreo de nada, de ningún tipo de contenido, no se respetan ni siquiera los usos no se respeta ni siquiera la imagen de menores de edad, de adolescentes, de personas en condición de vulnerabilidad. Todo eso se exhibe en redes sociales, en una campaña que realmente pues es denigrante y degradante. Y con esto concluyo, tampoco se va a poder hacer mayor cosa si no existe voluntad política para que el Estado cese esta crisis de identidad, ¿no es cierto?, entre su rol de candidato y su rol de árbitro de las elecciones. Es un Estado que está comprometido en esta dualidad y que no va a poder satisfacer a todo el mundo, porque, insisto, o eres candidato o eres árbitro, no puede ser dos cosas a la vez, pero aquí sin embargo funciona eso y opera. Y claro, existe cierta conveniencia también de algunos actores que han guardado silencio por años, al menos los últimos 6 años, frente a esta situación. En otro tema, señor Espinosa, aprovechando el tiempo, veíamos que el gobierno envió al registro oficial la ley contra el lavado de activos de las estructuras criminales, no bautizada como ley antipillos. Esto después de que la semana pasada pues la Asamblea archivara la norma. ¿Esto es inconstitucional? ¿Cuál es su análisis? Lo consulto porque sectores de la oposición del gobierno en la Asamblea buscarán aprobar una resolución para pedir a la Corte un pronunciamiento sobre este tema. Partamos por lo más inmediato, ¿no es cierto?, por la forma. La construcción nominal, ¿no es cierto?, el título que le han puesto a la ley es extremadamente llamativo para lo poco que puede realizar en términos prácticos. Entonces, comunicacionalmente, el hecho de que la Asamblea se oponga a la ley antipillos y que se venda esto dentro de un escenario electoral como un intento por cerrarle las puertas a un posible combate a la corrupción que haga el presidente candidato, indudablemente es una especie de soporte, ¿no?, para tratar de recuperar la imagen del presidente, porque la imagen del presidente se ha devaluado por los apagones, por la crisis de seguridad, por la crisis económica, por la falta de plazas de trabajo. Entonces, todo este cúmulo de factores, ¿no es cierto?, lo que ha ocasionado es que el régimen tenga que recurrir a estas estrategias, ¿no?, estas estrategias de comunicación política para tratar un poco de refrescar la imagen del gobernante, ¿no? Entonces, pues, es un tema de forma, pero dirá mucho, ¿no?, a la hora de la discusión y del debate. En el fondo,
en el fondo, este cuerpo normativo tenía que haber, no puede haber salido del sarcófago para luego ser aprobado y cobrar vigencia por el lado del gobierno. Me parece que esta disputa entre ejecutivo y legislativo lo único que está ocasionando es que se genere un estancamiento y una crisis jurídica en el país, en donde, claro, los mismos constitucionalistas que en muchos casos se autopromocionan, ¿no es cierto?, como voceros no oficiales del régimen en algunos casos, salen con argumentos hasta cierto punto descabellados, tratando de justificar esto al amparo de la excepcionalidad que da la muerte cruzada. Eso es, las normas no están creadas en este país para las excepciones, no para condiciones generales. Entonces, pero aquí también hay ciertas opiniones que son el menú a la carta de quienes están pues en el poder, ¿no? Perfecto, señor Espinosa, una última consulta antes de cerrar este pequeño espacio. Con todo lo que acaba de mencionar, ¿cómo ve la situación electoral para el presidente y también candidato Daniel Noboa? ¿Es probable que gane las elecciones o todo esto, como usted lo menciona, el tema energético, la inseguridad, la falta de empleo, pues le pasará factura en los próximos meses? Yo creo que esto le pasará factura al gobierno. No sé si Noboa gane en primera vuelta electoral. Vi un titular de un medio de comunicación de Quito que decía que ellos se aferran a la esperanza de ganar en primera vuelta. No sé la esperanza en quién, si en los votos de los ciudadanos o en quienes cuentan los votos o en quienes procesan los votos. Habrá que ver en quién tienen esperanza. Lo que sí puedo decir de todo esto es que la multicrisis por la cual atraviesa el Ecuador ha generado un estado de inconformidad con el régimen de Noboa, a tal punto de que hoy los ciudadanos ya no necesariamente están mirando hacia la década de Correa como la responsable y la causante de esto, porque ya se saben los problemas que se causaron durante ese gobierno, ya son de conocimiento público, ya fueron expuestos, pero han transcurrido 2 mandatos y no se ha hecho absolutamente nada por mejorar la situación, ¿no? Entonces, me parece que este gobierno de transición es precisamente una continuidad de los 2 gobiernos anteriores, del de Moreno y de Lazo, con ciertos estilos, ¿no es cierto?, con ciertos matices. Un gobierno sin base social, o que piensa que su base social se anida específicamente en la virtualidad de las redes, pero que se sostiene bajo el andamiaje policial y militar, ¿no? Y que se soporta también por las publicaciones de ciertas empresas encuestadoras que en determinadas conjunturas publican resultados preliminares, ciertas fotografías del momento, ¿no es cierto?, evidenciando un generoso empate técnico. Lo que la mayoría de ecuatorianos nos preguntamos es, si estas mismas empresas encuestadoras, con la misma metodología y procedimiento de investigación, no visualizaron al señor Noboa en las elecciones anticipadas del 2023, adjudicándole menos de 2 dígitos antes de llegar al debate electoral, ¿cómo es que ahora, bajo los mismos parámetros, insisto, existe un empate técnico? Habría que preguntarnos si quizá no se está visualizando a un tercer candidato, si quizá no se está visualizando a otra tendencia política, ¿no es cierto?, que posiblemente pueda llegar a obtener un resultado satisfactorio en la primera vuelta electoral. Yo creo que las encuestas no están visualizando el voto vergonzante, es decir, mucha gente que no dice a ciencia cierta por quién va a votar, pero terminará votando por el correísmo. Lo digo abierta y públicamente, ¿no? El correísmo tiene un sinnúmero de etiquetas y sin embargo, pese a ello, hay muchos ecuatorianos que han decidido votar por esa organización política. Están en su derecho de hacerlo, y yo puedo cuestionar eso desde distintas aristas, pero están en su derecho de hacerlo. No obstante de ello, me parece que esta gran masa de gente que no es visualizada por las empresas encuestadoras termina siendo invisibilizada, y el mismo día de las elecciones es la que dirimirá si va a haber una segunda vuelta o no, o quién va a pasar primero a la segunda
a la segunda vuelta electoral. En todo Perfecto. caso, las encuestas, así como muchas otras estrategias que se han utilizado desde el régimen, intentan ser esta especie de colchoneta con resortes que eviten la caída libre del presidente para que su imagen no se desparrame en el pavimento, dado este estado de inconformidad social con los últimos acontecimientos que hemos visto y que han causado pérdidas económicas enormes, plazas de empleo y, claro, una multicrisis que cada vez se hace más aguda. Perfecto, señor Espinosa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y compartir su opinión sobre estos temas. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amables. El señor Alfredo Espinosa, analista político que nos acompañó vía Zoom. Vamos a una pequeña pausa, pero al volver les contaremos que la parroquia Abdón Calderón de Pico celebró hoy 117 años de creación. Los detalles al volver de la pausa. Inicio de espacio publicitario. Llegaron al Parque de Energía Térmica El Salitral los primeros 23 generadores que aportarán inicialmente 80.5 megavatios de potencia. Se acaban 14 años de espera. El complejo hidroeléctrico